Bienvenidos amigos, una vez más aquí teniendo la oportunidad de compartir el comentario de la Parashá semanal. Esta semana, como corresponde, hacemos la apertura del Sefer Bemidbar, conocido también como el Sefer Apikudim, el libro de los números. Bemidbar traduce al español en el desierto. ¿Sí? Durante el recorrido del estudio que estaremos haciendo a lo largo de este Humash, vamos a observar, entre otras cosas, cómo el pueblo de Israel se organizó en el desierto, cómo se distribuyeron en forma militar para la custodia en primer lugar, del tabernáculo y posteriormente, lógicamente, la custodia de ellos mismos como pueblo. Y dentro de esta situación, pues las leyes y mandamientos que vamos a estar observando que se presentan a lo largo de todo este Humash. Bien, nosotros vamos a estar ubicándonos los primeros 4 capítulos de este libro, pero antes es sumamente, de forma de comentario, recordar de que cuando hacemos el estudio de la Torá de forma consciente, se nos cuenta como mérito, como si se nos valiera el hecho de poder cumplir todas las mitzvot que estudiamos a través del estudio. Por eso que en el Sefer Vaikrat hablábamos al respecto a eso. Que cuando estamos hablando de la ley de las Korbanot, por ejemplo, que no tenemos hoy en día la forma de poder cumplir la mitzvah de acercar Korbanot al santuario, el hecho de estudiar estas leyes nos otorgaban el mérito como si estuviéramos cumpliendo estas leyes. Y nuestros sabios nos enseñan que a lo largo de toda la Torah es lo mismo. Cuando nosotros estudiamos el libro de Bereshit, que habla de lo que es la creación del mundo, las primeras civilizaciones que existieron, el inicio de la relación del Eterno con nuestros abot, con nuestros padres, todo esto cuando uno lo estudia viene a ser considerado como cuando uno ofrece un Korban Olá. ¿Sí? Así ellos lo establecen. Hay 5 tipos de Korbanot, que es la Olá, la Minjá, el Hatá, el Ashan y el Shelami. Estos son correspondientes con los 5 Humashim, es decir, los 5 libros de la Torá. En el caso de Bereshit, como dijimos, pues cuando uno estudia Bereshit se le considera como si uno estuviera ofreciendo un Korban Olá. Cuando uno estudia Shemot, del libro de Éxodo, como si estuviéramos ofreciendo una Minjá. Cuando estábamos estudiando el libro de Vaikra, se nos considera como si estuviéramos explicando un Korban Hatat. Y en este libro de Bemidbar se considera como si estuviéramos sacrificando un Asham. Y cuando estudiamos el libro de Barim, entonces es considerado como si estuviéramos haciendo un sacrificio del Shelomi. Esto solamente en comentario para tratar de animar en la mejor de las intenciones de que uno como pueblo de Israel tiene la obligación de determinar un espacio en el tiempo y hacer el esfuerzo por estudiar la Torah dentro de las capacidades y condiciones que se nos permita. Entonces, dentro de esta situación, pues se les anima para que tengan en cuenta el hecho de estar tomando responsabilidad con respecto al estudio de la Torah. Bien, amados, entonces vamos a dar inicio aquí en este capítulo 1. Dice: el Eterno habló a Moshe en el desierto de Sinai, en la tienda de la cita, en el primer día del segundo mes del segundo año, después de su salida de la tierra de Misraim, para decir: hagan el censo de toda la asamblea de Israel, según sus familias, según su casa paterna, conforme al número de nombres, todos los varones por su cabeza, de 20 años en adelante, todo el que sale del ejército en Israel, los contarán, según sus legiones, tú y Aarón. Y con ustedes estarán un varón de cada tribu, un varón jefe de su casa paterna. Bien, vamos entonces a pararnos un momento acá para tratar de determinar en qué consistía este censo, por qué se contaba nuevamente este censo. Vimos que en el libro de Shemot, una vez que se estableció el Mishkan, que fue armado el Mishkan por primera vez, en esa oportunidad se censó el pueblo de Israel. Habían venido en una situación previa de haber pecado con el becerro de oro y
habían sufrido las consecuencias de una magepá, de una plaga, que exterminó a gran parte del número de los israelitas que habían hecho este pecado de Abodá Zará con el becerro de oro, y entonces el Eterno determina contarlos en ese momento. Ahora, en esta situación, al igual que en la anterior, se hace el censo a través del Mahasita Shekel. Para el censo de Shemot, el Mahasita Shekel venía a ser considerado o tomado en cuenta para ser aporte, también para el santuario, es decir, para el trabajo del tabernáculo que se estaría haciendo. Mas sin embargo, ya en ese censo, como vemos aquí, ya era el segundo año, en el segundo mes del año, y dentro de esta situación ya este Mahasita Shekel no era necesario para el hecho del trabajo del Mishkan, sino que era una situación de método que se utilizaba con el objetivo de evitar ser contado de forma directa, es decir, de forma secuencialmente numérica, ya que esto es considerado como una puerta que se abriría al Aim Ara, y de esta forma pues se consideraría poner en riesgo a la comunidad de Israel. Eso lo vemos y lo podemos observar en el libro de los Reyes, cuando David hizo un censo, y en ese censo estuvo la mala situación de poderlos contar de forma numérica, de forma continua, y esto generó también una situación bastante lamentable. Bien, vamos entonces a entrar acá. La expresión para la palabra censo en hebreo es Zeud el Rosh. Zeud el Rosh es levanta la cabeza. O sea, el Eterno le manda a Moshe que levante la cabeza de los hijos de Israel. A través de esta situación hay una enseñanza profunda en esto. Es decir, aquí el Eterno viene a determinar lo importante que somos ante sus ojos, lo apreciados que somos para Él como pueblo. Dentro de esta situación, Él determina que ciertamente veníamos de haber vivido como esclavos, que ciertamente, a pesar de haber recibido la Torá, habíamos pecado con el Het Egel, con el becerro de oro, y aún así el Eterno quería dar su voto de confianza y decir, levanta la cabeza, es decir, que estén erguidos, que estén conscientes del valor que tienen como pueblo, como ser humano, como sociedad, como familia. Entonces, dentro de esta situación, vemos que se determina establecer este censo. La forma como se establecía este censo, bueno, en esta oportunidad Moshe iba a estar acompañado por Aarón, pero aparte de Aarón iba a haber un representante, jefe o príncipe de cada una de las tribus. Dentro de esta situación, más o menos se manejaba el censo de la siguiente manera. Las personas iban pasando de acuerdo a sus tribus y sus casas paternas y se presentaban ante su jefe de tribu, o sea, de su príncipe. Dentro de estas circunstancias, Moshe y Aarón les bendecían y ellos colocaban el Mahasita Shekel, la moneda, y dentro de un recipiente que cada príncipe o cada jefe de tribu tenía consigo, y se colocaba ese Mahasita Shekel y se hacía un registro para entonces tener constancia de la población de cada tribu. Entonces, dentro de esta situación, al final de que cada tribu pasara a hacer el mismo procedimiento, entonces se contaban las monedas y de esta forma entonces se podía calcular cuántas personas habían en cada tribu y tribu. Por consiguiente, la enseñanza que nos deja del Mahasita Shekel es como lo dijimos en Shemón, de la misma manera. ¿Por qué Mahasita Shekel? ¿Por qué no un cheque completo? Más fácil hacer las cuentas, ¿sí? Una moneda completa. Pero ¿por qué el valor de solamente medio valor del shekel? Porque de esta forma el Eterno quiere hacernos entender, entre otras cosas, de que nosotros no somos un todo en sí mismo. Es decir, por más de que el hombre entienda de que él asume la capacidad para considerarse que es suficiente y se puede autoabastecer y autovaler en cualquier circunstancia de la vida, aquí el Eterno te viene a decir, no, tú eres solamente una parte de un todo. Por consiguiente, la responsabilidad comunitaria y la responsabilidad social venían a jugar un papel sumamente importante dentro de lo que es la formación del pueblo de Israel. Entonces, dentro de esta situación,
el Mahazit del shekel tiene un simbolismo dentro de lo que representa el valor de formar parte de una sociedad, el valor de formar parte dentro de un pueblo, dentro de una comunidad. ¿Ok? Entonces, más adelante vemos que se nombran a los convocados, es decir, a los jefes de tribu, a partir del versículo 5, ¿okay? Hasta el 15, se va nombrando cada uno de los jefes de tribu de acuerdo a su relación con respecto a su jerarquía dentro del pueblo, y se hace énfasis ya en el verso 16 que estos son los convocados en la asamblea, líderes de la tribu de sus padres, y que son los jefes de los millares de Israel. Moshe y Aarón tomaron estos varones que fueron designados por nombre. Así fueron designados por nombre. ¿Quién los designó? La asamblea, ciertamente, porque sí se lo revelaron al Eterno, el Eterno se lo reveló a Moshe, y entonces entendemos que son circunstancias que se asumen de acuerdo a la autoridad que el Eterno establece, de acuerdo a su nebuá. En esas circunstancias estos hombres fueron llamados por sus nombres, de acuerdo a ese nivel de profecía. Entonces, dentro de esa situación, cada hombre tenía la capacidad de tener la forma de dirigir, los recursos para dirigirlos. Eran hombres con mucho respeto y mucho valor dentro del pueblo de Israel. ¿Ok? Ya pues vamos entonces a pasar a la segunda aliad. Esto estaría más o menos a partir del verso 20, así dice la Torá, dice, y esos fueron los hijos de Rubén, primogénito de Israel, su descendencia, según su familia. Y aquí empieza la parashá a determinar el número de personas censadas por cada tribu y dentro de esta situación la Torá se va a extender hasta el versículo 54. Entonces el cómputo de los hijos de Israel era 603.350 hombres mayores de 20 años que entraban a ser enlistados dentro del ejército de Israel. ¿Ok? Entonces después posteriormente el Eterno le habla a Moshe en el verso 48 para decir que se han contado el cómputo de los levíes por separados. ¿Ok? Y entonces dice el versículo así, el Eterno habló a Moshe para decir, pero no harás el cómputo de los tribus de Leví, ni los censarás en medio de los hijos de Israel, y tú comisiona a los Leví sobre el tabernáculo del testimonio, así como sobre todos sus utensilios y todo lo que les pertenece. Ellos portarán el tabernáculo y todos sus utensilios, y ellos desempeñarán su servicio, y alrededor del tabernáculo acamparán. Entonces, la ordenanza de contar a los levitas por separado, existen varias posiciones con respecto al por qué no se contaron de forma conjunta con el resto del pueblo. Una de las razones es porque se quería evitar que los levitas, que hasta ahora habían tenido un comportamiento ejemplar tanto en Egipto, que no estuvieron siendo sometidos como esclavos debido a su dedicación al estudio de las cosas espirituales que habían heredado de sus padres. De esta forma ellos no sufrieron las consecuencias de la esclavitud, y su forma ejemplarizante, como se condujeron en la situación del becerro de oro, el Eterno quiso colocarlos de forma aparte, con el objetivo de que ellos no fueran a correr la misma suerte que el resto de las otras tribus. Como vamos a ver más adelante, a lo largo del desarrollo de ese libro, vamos a ver que esta generación va a estar deambulando en el desierto durante 40 años, y solamente será la generación posterior que vendrían a tomar heredad del pueblo de la tierra de Israel, la tierra santa, porque estos hombres, estos 603.350 personas, no estarían tomando parte de esa bendición, de entrar en la tierra prometida. En ese caso no se incluía a los levitas. Por esa razón, dicen los sabios que era una de las razones por las cuales no se contaba. ¿Ok? Entonces, bien, también se habla aquí sobre lo que era el tafkit, lo que era la labor que los levitas tendrían que desarrollar en medio del pueblo. Era pues hacerse cargo de todo lo que era la custodia del tabernáculo, de todas sus partes, ensamblarlo, armarlo, cuidarlo, trasladarlo, y eso se establece no por capricho humano, sino porque así se lo establece el Eterno a Moshe. ¿Okay? Entonces, la forma de los hijos de Leví tenían que establecer su
ubicación alrededor del tabernáculo, es decir, que ellos rodeaban y custodiaban como el ejército particular del rey al tabernáculo. Por consiguiente, pues su función se hacía pues que así sea necesario, pues tenían que estar a la mano cada vez que se requería de que ellos estuvieran desarrollando sus funciones de acuerdo a las necesidades de desplazamiento. Ok, entonces vamos a la tercera aliyá, en el capítulo 2. Vemos que aquí el Eterno habla a Moshe y a Aarón para decir, cada hombre junto a su estandarte, conforme a las insignias de su casa paterna, así acamparán los hijos de Israel a cierta distancia, alrededor de la tienda de la cita. ¿Okay? Se refiere a que acampa al tabernáculo, lógicamente, al Mishkan, y acamparán los que acampen enfrente hacia el este, será el campamento de Yehuda, ¿okay? Acompañado de la tribu de Isahar y Zebulún. Después, en la parte sur, estaba el campamento, o la tribu de Rubén, ¿okay? Ellos estaban con Simeón y Gad, cada uno igualmente debajo de su estandarte, bajo la dirección de Rubén. Después estaba dentro de este desfile de formación, avanzaba posteriormente que avanzara estos dos campamentos, es decir, el dirigido por Yehuda y el dirigido por Rubén. Entonces después se seguía la tribu de Leví haciendo el desplazamiento del tabernáculo una vez que era desmontado, y de esta forma se trasladaba. Después de eso entonces continuaba el Mahané de Efraín hacia el oeste, y era acompañado de Manasseh y Benjamín, y posteriormente estaba Dan por el norte con Asher y Naphtali. ¿Okay? Entonces así se hace la que es la distribución de la formación del pueblo de Israel alrededor del Mishkan durante su desplazamiento en el desierto, y cada vez que también acampaban mantenían su misma posición. ¿Okay? Entonces es muy importante determinar el estandarte. ¿Qué significa el estandarte dentro de toda esta situación? Pudiéramos decir que el estandarte representa pues tu rol, tu función. Vemos que cuando Jacob Avinu bendijo a sus hijos, estableció una bendición para cada uno de ellos, destacando sus fuerzas y sus características, tanto las que tendrían que dominar como las que eran virtud en ellas. Y dentro de esta situación nos viene a enseñar aquí la Torah de que el hombre tiene que conocer cuáles son sus capacidades, cuál es su potencial, cuáles son sus recursos. De esta manera él puede hacer que no solamente su vida cotidiana, sino su servicio a Kadosh Baruj Hu pueda ser mucho más viable, ¿okay? Mucho más exitoso. Entonces, vemos entonces que en el capítulo 3, ya aquí viene lo que sería la cuarta aliyá, dice así: estas son las generaciones de Aarón y de Moshe, el día que el Eterno habló a Moshe en el Ar Sinai, el monte de Sinai. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón. El primogénito era Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar. Ok, cabe preguntarnos, ¿por qué razón, si en esta porción de esta sección de la Parashá vamos a hablar de la descendencia de Aarón, por qué dice que estas son las descendencias de Aarón y de Moshe? Es decir, la descendencia de Moshe no se toma en cuenta en referencia aquí en estos pasukim que siguen el relato. Entonces, ¿qué nos viene a enseñar esta forma gramatical en donde establece que los hijos de Aarón y Aarón mismo vienen a ser descendencia de Moshe? Esto nos enseña de que el mérito de Moshe de haberle enseñado la Torá a Aarón y a sus hijos es considerado ellos como si fueran sus descendientes, es decir, como si fueran sus hijos. Desde este punto de vista, nuestros sabios nos enseñan de la importancia que es enseñar Torá a otros. Toda persona que enseña Torá a su prójimo, lógicamente va a disfrutar de la recompensa de la Torá estudiada por cada uno de sus discípulos. Entonces, esto no solamente es válido para el que enseña Torá solamente, de forma directa, sino también es válido para toda persona que apoya y ayuda a que las personas dentro del pueblo de Israel puedan dedicarse de forma tranquila, holgada y sin preocupaciones al estudio de la Torá.
Esto, por ejemplo, equivale lógicamente a las esposas que de alguna u otra manera se esfuerzan y permiten que su esposo dedique tiempo, aparte un tiempo constante para el estudio de la Torá. Lógicamente esto también vincula a las personas que de alguna u otra manera apoyan económicamente a algún Talmid Jajam o alguna yeshiva. Dentro de esta situación, pues vemos que es considerado que el mérito que adquiere la persona por el estudio de la Torá a través del apoyo de quienes lo respaldan, es compartida esta recompensa de forma espiritual. Entonces vemos lo importante que debe tenerse en consideración a un maestro, o igual como un padre, pues es que tiene que gozar de respeto, tiene que gozar de admiración, y por lo tanto, pues eso es lo que viene a enseñarnos aquí, de incluir a Moshe dentro de la descendencia de Aarón, dentro de la descendencia de los hijos de Aarón, para enseñarnos esto. ¿Okay? Más adelante el versículo 3 dice que estos son los nombres de los hijos de Aarón, los Kohanim ungidos, a quienes invistió para ministrar Nadab de Abiú, murieron delante del Eterno cuando ofrecieron fuego extraño delante del Eterno en el desierto del Sinai sin tener hijos, y Eleazar e Itamar ministraron en presencia de su padre Aarón. Aquí, lógicamente lo vamos a sacar de contexto lo que viene tratando la Torá. Estamos hablando que dentro de las generaciones de Aarón, Nadab y Abiú no tuvieron descendencia, lo que viene estableciendo aquí, pues lamentablemente ellos murieron sin haberse casados, y de forma subjetiva viene enseñando la Torá, pues de que una de las razones, esto lo discutimos en el Sefer Vaikrat, en la Parashá Vaikrat, por qué razón murieron los hijos de Aarón. Una de las razones que esos sabios adjudican a que esta situación haya pasado es que ellos habían sido ligeros a la hora de tomar responsabilidad y no querer casarse. Entonces muchos dicen que era porque ellos tenían la idea de que en el momento en que pasara a Moshe y pasara a su padre Aarón, ellos vendrían a ser los líderes del pueblo, y dentro de esas circunstancias querían esperar hasta que ellos pudieran tener una situación más valorada dentro del pueblo, y dentro de esa situación pues estuvieron postergando el hecho de casarse, y pues estos murieron sin descendencia. Y entonces pues lo que dicen nuestros sabios para determinar que esto era una causa, pues porque un hombre que no es casado pues es una persona incompleta. Un hombre tiene que tener esposa, y de esta forma complementa su alma, y dentro de esta situación, cuando el Eterno pide que un hombre se acerque al Eterno, dice que un Adán, o sea, un hombre, tiene que estar completo para poder ser considerado Adán, y de esta forma poderse acercar a las cosas sagradas. Bien, entonces, pero sin necesidad de tejer sobre este tipo de comentarios, vamos a determinar pues la continuación de lo que sería nuestra parashá. ¿Ok? Entonces aquí en el verso 5 el Eterno le revela a Moshe la situación que debería de responsabilizar y concientizar a todos los que se acercan a las custodias de las cosas sagradas, para que a la hora de desempeñar su servicio no perezcan. ¿Ok? De esa forma te trae recordación de todo lo que sucedió con Nadab y Abiú. ¿Ok? Entonces, más adelante viene la designación de los levitas que son contados. ¿Ok? Y viene a hacer a manifestar aquí la Torá, lo que sería la función de cada uno de las familias de los levitas dentro del santuario. ¿Ok? Entonces vemos que cada una de las familias de los levitas vendrían a tener un rol particular dentro de lo que era el servicio en el santuario. Estaba la familia de los Gershoní, las familias de los Kehat y las familias de los Merarí. Cada uno tenía su función. Vamos a ver cómo lo vamos determinando a lo largo de lo que nos queda de la parashá. Y más adelante dice el versículo 12, que dice: y en cuanto a mí, he aquí que he tomado a los levitas entre los Bene Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros que abren matriz entre los hijos de Israel, y los levín serán para mí, pues mío es todo primogénito. Y el día que yo abatí a todo el primogénito de la tierra de Misraim,
consagré para mí a todos los primogénitos de Israel, desde el ser humano hasta la bestia, míos serán, yo soy el Eterno. Entonces aquí se viene a establecer un cambio de roles. Se suscita lo que sería lo que hasta ahora se venía desarrollando por tradición, que era que todo hombre que abría matriz, todo primogénito de otra familia, tenía la labor de desarrollar el liderazgo espiritual de la familia. ¿Ok? Esto fue así hasta el momento del Geta Egel, hasta el momento del becerro de oro, donde los primogénitos fueron los primeros que participaron dentro de esta situación de Abodá Zará, y por consiguiente el Eterno determinó que no eran aptos para entonces desarrollar este tipo de actividad, y por lo tanto entonces son sustituidos por los levitas, que como dijimos anteriormente en nuestro comentario de introducción, habían mantenido un comportamiento ejemplar, no solamente en este caso del becerro de oro, sino que se habían mantenido así desde que descendieron a Egipto hasta este momento. Entonces, por consiguiente, vemos que la situación acá da pie a que el rol de los primogénitos pase a un segundo plano y que vengan entonces a ser sustituidos por los levitas. ¿Ok? Entonces, ya el verso 14 habla a Moshe en el desierto de Sinaí. El Eterno le habla a Moshe en el desierto de Sinaí para que cuente entonces a los leví. ¿Ok? Entonces ya que empieza a contar a Leví, y aquí esa sería la aldea quinta. ¿Ok? Vemos que entonces el número de los Gershonit, de la familia de los Gershonit, los descendientes de los levitas, había 7.500 computados. ¿Ok? Todos varones. A diferencia acá, los levitas eran contados a partir de un mes en adelante, no a partir de los 20 años. Entonces, dentro de esta situación, vemos a ver que los primogénitos también toman el mismo patrón, desde un mes en adelante. Antes de un mes no se contaban por la simple y llana razón, porque en aquel momento, hasta que el bebé no tuviera un mes de nacido, no se podría considerar que iba a sobrevivir después de haber sido dado a luz. Entonces, una vez que se pasaba un mes, consideraba que ya su vida estaba ya fuera de peligro. Entonces, por eso se esperaba hasta un mes. Entonces, como decimos, aquí los Gershonit, a ellos se les colocó en la parte oeste, alrededor del Mishkan, del tabernáculo, ¿okay? Y el cargo de los hijos de Gershonit, o sea, que lo que estaban ellos en función de hacer era el de custodiar, armar, desarmar y acoplar todo lo que eran las cortinas, el techo, las cuerdas, todo lo que era la parte de cobertura dentro del Mishkan, dentro del tabernáculo. ¿Ok? Entonces, ya en el verso 27, entonces viene y la Torá habla de la familia de Kehat. ¿Ok? Ellos eran más numerosos, tenían 8.600 personas computadas. El Eterno los manda a ubicar en la parte sur del Mishkan. ¿Ok? Y ellos, su encargo era la custodia y el traslado de los objetos sagrados, la menorá, el arón, todas las cosas que se utilizaban dentro del Mishkan. ¿Ok? Y dentro de esta situación, más adelante vamos a ver en detalle que se determina que su función era sumamente sacrosanta, porque tenía que ver con el manejo de todas estas situaciones, entre eso el altar de oro, el altar de bronce, y pues era como que un trabajo mucho más elevado, ¿sí? Más sin embargo, dentro de esta situación vamos a entender de que una vez que cada tribu y cada familia y familia comprendía lo importante que era su aporte dentro de la construcción de la comunidad de Israel y dentro del ejército de Israel, ellos no tuvieron problemas de asumir cada quien su función de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su designación. ¿Okay? Y entonces el verso 33 habla de la Mishpah Merari. ¿Okay? Ellos eran 6.200 personas nada más. El Eterno los manda a ubicarse en la parte norte del Mishkan, y su encargo era toda la estructura sólida del Mishkan, es decir, las columnas, las basas, los ganchillos, todo lo que tenía que ver para que sirviera de soporte del Mishkan. Entonces, todos los cómputos de los Leví, ves aquí el versículo 39, que fueron de 22.000. Realmente, según nuestros sabios, sobre todo más nuestra este comentario, habían 22.300 Leví, pero de estos 300 eran primogénitos.
Entonces, al ser primogénito y al ser levita al mismo tiempo, no fueron computados, es decir, en el punto de vista de que no podían ser sustituidos primogénitos a través de ellos, porque ellos también tenían la condición de primogénito. Entonces ellos se colocaron aparte y solamente se registraron 22.000 como potenciales de venir a tomar el rol de canje con respecto a los primogénitos. ¿Ok? Entonces ya vamos al versículo 40, lo que sería la sexta aliyah. ¿Ok? Vemos que el Eterno manda y ordena a Moshe a contar ahora a los primogénitos de Israel. ¿Ok? Y dentro de estos primogénitos de Israel se cuenta dentro, como decíamos al principio, el día anterior, desde un mes en adelante. ¿Ok? Y hubieron 22.273, o sea que había un excedente de 273 personas más que los Levín. Los Levín eran computados para el canje, 22.000, y los primogénitos eran 22.273. Entonces, vemos en el versículo 44, el Eterno le habla a Moshe para decir que tome a los Levín en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y a las bestias de los Levín en lugar de las bestias de los primogénitos. O sea que aquí el Eterno asume hacer una sustitución no solamente del individuo, sino también de sus bestias, de sus propiedades, de sus animales. Entonces, dentro de esta situación, aquí surge lo que más adelante vamos a dar a conocer, o sea, se dará a conocer como lo que sería la redención del primogénito, ¿okay? El Pidyon Abem. Entonces, dentro de esta situación, vemos que ya en el verso 46 viene y habla de cómo serían redimidos estos 273 excedentes dentro de los primogénitos, y vemos entonces que el Eterno ordena tomar 5 ciclos por cabeza. Conforme al ciclo sagrado los tomarás, el ciclo es de 20 geras. ¿Ok? Y darás el dinero a Aarón y a sus hijos por redención de los excedentes de ellos. Así que de aquí surge la idea del Pidyon Abem, 5 geras. ¿Cuál es el objetivo de establecer un precio sobre la vida del ser humano? No está en intención de la Torah tratar de enriquecer el valor del individuo, no. Sino que el Eterno viene aquí a tomar como base de esta situación que a lo largo de las generaciones se va a estar dando. ¿Ok? Hasta el día de hoy tenemos la obligación de rescatar a todo primogénito que abre matriz. ¿Ok? A todo primogénito de todo varón. Tenemos la obligación de hacer rescate del primogénito, y hay que llevarlo a un Cohen para que se haga una ceremonia, y a través de esta ceremonia, pues entonces nosotros adquirimos a nuestro hijo y él queda libre. Este primogénito queda libre de su responsabilidad innata, que es la que le otorga el hecho de haber nacido primero, dentro de lo que era el servicio de las cosas, el trabajo de las cosas espirituales. Entonces, ese trabajo vendría a ser entonces en función de los levitas, como le íbamos diciendo, y el hecho de que se establezca estos 5 ciclos, ¿ok?, por cabeza, era porque este era el valor que recibieron los hijos de Jacob cuando vendieron a Yosef Hasadik. Es decir, que cuando los hijos de Israel vendieron como esclavo a Yosef para Egipto, ¿ok?, ellos recibieron este valor. Entonces, ¿qué viene a enseñarnos aquí la Torah? De que el Eterno siempre va a hacer hincapié en recordarnos cuáles son nuestros orígenes, de dónde partimos, cuáles son nuestras raíces. Entonces, dentro de esta situación, incluso de las cosas que son poco nobles, como el hecho de haber vendido a un hermano de la familia, o situaciones aún más emblemáticas como el hecho de haber sido redimido de la esclavitud de Egipto, son circunstancias que siempre van a lo largo de lo que es la formación de nuestro pueblo, de venir y traer a colación en forma, bien sea directa, de foraz, o de forma subliminal, indicada aquí como en este caso, del valor de los 5 ciclos sagrados, que vendrían a ser sustitución de cada uno de los primogénitos. Entonces, dentro de esta situación, bueno, hablando de este sistema de valer el Eterno las situaciones experimentales a lo largo de la historia, de nuestros errores y de nuestras vivencias, ¿okay?, a lo largo de nuestra formación como pueblo, entonces es que se nos ordena a nosotros a hacer la recordación
de que salimos de Egipto, hacer esto es una situación que solamente no lo hacemos al día y en la mañana y en la tarde cuando hacemos la Shemat, sino también cuando hacemos el Kiddush y cuando entramos a las fiestas. Son circunstancias que siempre están presentes en nosotros. Entonces, dentro de esta situación, el Eterno viene a enseñarnos lo importante que es no perder de nuestra memoria el origen y el punto de partida de nosotros como pueblo. ¿Ok? Entonces, esto, como dijimos, pues viene a dar la conclusión de lo que sería la sexta aliyá. Y la cuarta aliyá viene aquí a ordenársele a Moshe y Aarón a que hagan un censo aparte a las familias de los de Kehat. ¿Por qué un censo aparte? Ya habían sido censados, ¿no? Pero aquí el Eterno quería que se estableciera cuánto era el número de personas, de los hombres, ahora no mayores de un mes, sino mayores de 30 años hasta 50 años. Este grupo, este conjunto de individuos dentro de esta familia de los Kehat, eran los que iban a tener la responsabilidad de acercarse a las cosas sumamente sagradas. ¿Ok? Entonces, se le da la orientación con respecto a cómo debería manejarse la forma como ellos tendrían que atender sus labores, y dentro de esta situación se les advierte de que ellos cuiden de no perecer en la medida en que se abocan a su oficio. Vamos a ver de que cuando el pueblo de Israel observaba que la nube, la presencia divina, se desplazaba de sobre el Mishkan, entonces se hacía sonar el shofar, ¿ok? Y inmediatamente el pueblo se preparaba para desmontar y avanzar. ¿Qué es lo primero que se hacía? El sumo sacerdote, en compañía de sus hijos, de Jesús, Aarón y sus hijos, llegaban y descolgaban la pantalla, el parójet que dividía del lugar santo al lugar santísimo, y cubrían el arca, ¿ok? El arca donde estaban las dos tablas de la ley, el man, la vara de Aarón, y colocaba esta cortina, este pared sobre el arca, de manera que cuando los que vendrían de la tribu de Kehat para hacerse cargo del terminar de ensamblarla y de cargarla, no la vieran, para que no pereciera. Entonces es una cosa que toma de mucho tomar en cuenta de qué forma el Eterno es celoso con el estatus que da de Kedushá a las cosas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver entonces que más adelante. Entonces, dentro de esta responsabilidad que tenían los hijos de Kehat, aquí concluye con el Maftir esta sección de la Torah, donde se advierte pues el cuidado y la responsabilidad que tenían que tener a la hora de acercarse a las cosas sagradas. Bien, aquí pues hemos abarcado de forma digamos abundante lo que sería el contenido de la parashá. Sin embargo, podríamos preguntar qué nos queda, con qué nos quedamos en medio de esta situación, qué podemos rescatar como enseñanza particular que me sea efectivo en la vida. Muchas cosas. Sin embargo, vamos a destacar una. Nosotros como seres humanos nos cuesta entender de que tenemos a alguien por encima nuestro que dirige nuestras vidas, supervisa el mundo, no solamente al mundo de forma general, sino al individuo por individuo. Todos llegamos a este mundo porque el Eterno ha trazado un camino, si no, no hubiésemos llegado acá. Y el objetivo del Eterno es hacer que lleguemos a la meta, al objetivo por el cual llegamos. Y dentro de esta situación, nosotros tenemos que aprender a ser sensibles y conocernos de manera de entender de que, de acuerdo a las capacidades que el Eterno otorgó a mí, de acuerdo a las herramientas que Él me ha dado, de esta forma yo tengo que evocar estos recursos y estas habilidades en función de su servicio. ¿Cuál es el objetivo de cada uno en el mundo? Solamente tú puedes conocerlo, de acuerdo a la necesidad que hay en tu alrededor, de acuerdo a las
características de tu personalidad. Mas, sin embargo, como judío, como pueblo de Israel, como hombre creyente en Dios y en la supervisión divina, debemos de tener claro una cosa. La mejor manera de poder ser certeros y acertados con nuestro propósito en la vida es dejarnos guiar a través de las instrucciones que aparecen en nuestro manual de vida, la Torá, para nosotros. Por eso es que indiscutiblemente podríamos deducir de que lo más importante para nosotros, mientras no estemos claros cuál es mi aporte realmente en la vida, es por lo menos prepararnos para eso. Y por eso es importante el estudio de la Torá. Por eso es importante dedicar un tiempo a estudiar un poco la Tanakh, entrar a algún sistema de estudio de la Gemara, ¿sí? Y desarrollar no solamente el estudio de las Mitzvot, sino también de las Midot, del Derech Eret. Nuestro comportamiento va a determinar mucho en función de cómo nosotros vamos a ser amoldados de acuerdo a las necesidades que el Eterno establezca, que debemos ajustarnos para cumplir nuestro propósito. Entonces, en función de eso, es sumamente importante que aprendamos a ser sensibles a su indicación, a su orientación. ¿Y dónde conseguimos esto? En la Torá. Este es nuestro camino de vida, este es nuestro norte. Es decir, a través de su contenido, son más que cuentos, son más que historias, son más que leyes. Es espíritu, la Torá es vida, es espíritu en sí. Entonces, dentro de esta situación, no me queda más que animarles a que sigamos estudiando, sigamos buscando la forma de entender cómo brindar lo mejor de nosotros, para no solamente nosotros mismos, sino para nuestra familia, nuestro entorno social, el mundo entero. Y de esta forma hacer una sociedad más. No me queda más entonces que invitarles para la próxima semana, que estemos pendientes para continuar con nuestro estudio semanal. Y no se olviden, si les fue de bendición, les agradó, compártanlo con un familiar, compártanlo con un amigo, suscríbanse y de esta forma les estará llegando continuamente, semanalmente, nuestra parashá semanal. Shabbat Shalom. Hijo de esto.